Bueno, presento a la Merche. Fue el primer clásico que compré. Este lo compré porque realmente yo cuando era pequeño tenía uno, el mismo modelo, el 190 2.0. Por eso no he buscado motores más grandes, sino quería justamente el 2.0. Siempre recuerdo los viajes con la familia, con el techo abierto, con la sierra, ya que el mío no tenía aire acondicionado. Este sí lo compré con aire acondicionado, y la diferencia que tiene con el vehículo que yo compré. El coche lo compré en Madrid, el precio era bajísimo, no sé si recuerdo, no llegó a 800 euros, algo así. Que ahora está un poquito más caro, pero realmente se puede conseguir un vehículo de estos por el mismo precio aproximadamente. Eh, Realmente de que lo compré no le he hecho nada, solamente ha sido a nivel estético. Lo único que ha necesitado es lo típico: aceite, filtro, bujía y gasolina, y a correr. Nunca se ha quejado. Lo tengo de 2013, 7 años, y no ha dado ningún problema. No es nervioso, lo único que la segunda y tercera son un poquito más largas y te da un poco de juego, pero a veces sí le falta un poquito más de potencia. Es muy suave de conducir, es cómodo, le falta un poquito de motor, los frenos tampoco es que sean de lo mejor, pero luego te subes y notas cosas que en un coche de 30 años no vas a ver. Ves unos acabados tan perfectos con el paso del tiempo, un cuero que está intacto, no hay brillos, no hay piezas descolgadas. En general está casi como el primer día. A nivel estético se pintó de negro y se colocó el kit 16 válvulas, y le coloqué también una llanta 16. Me gustaba cómo quedaba el conjunto y se la pusimos. A nivel de consumo, más o menos 8 o 9 litros. Depende cómo tengas de ágil el zapato. Normalmente suele ser consumo bastante contenido para la época que hay y el sistema que lleva. Es un coche muy fiable, sabes que siempre te va a arrancar, que nunca te da problemas. En caso de accidente está bastante bien diseñado, y fue uno de esos coches que Mercedes fabricó con cariño, que se ha ido perdiendo la esencia con los años. Bueno, aquí os dejo unas cuantas fotos de algunas cosas que le estoy haciendo al coche desde que lo compré hasta ahora. Espero que haya gustado el coche, que os guste el modelo, y cualquier cosa ponedmelo en los comentarios. No olvidéis suscribiros al nuevo canal, que vendrá con mucho contenido nuevo. Está todavía
Rookie, el 86. Tenemos el Pontiac que hay que empezarlo. Y el Datsun acaba de llegar. Así que tenemos vídeos para rato. Suscribiros.